En un pequeño rincón del mundo, rodeado de montañas que tocaban el cielo y caminos polvorientos que narraban historias de generaciones pasadas, vivía un joven llamado Pedro. Su corazón estaba lleno de sueños, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo, eran tiernas al tocar la tierra. Pedro tenía un deseo profundo: transformar su pequeño jardín en un paraíso lleno de flores que hablaran de vida, de esperanza y de belleza. Cada día, al amanecer, Pedro salía al jardín. Se arrodillaba sobre el suelo firme, cavando, sembrando, cuidando con amor cada semilla. Las regaba con dedicación, observando el sol jugar con las sombras sobre la tierra. Pero a pesar de todo su esfuerzo, las semillas parecían dormidas, como si no quisieran despertar al llamado de la primavera. Las plantas que crecían eran débiles, sin fuerza para dar flores. Pedro sentía un peso en su corazón, un nudo de preguntas que lo acompañaba mientras miraba el cielo y se preguntaba en voz baja: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no florecen? ¿Por qué mis manos, que tanto trabajan, no ven el fruto de su esfuerzo? Esa frustración no era nueva para Pedro, y quizá, tampoco para muchas personas en el pueblo. Todos sabían lo difícil que era hacer florecer algo en esas tierras. Sin embargo, Pedro no quería rendirse. Había algo en su interior que le susurraba: sigue intentando, hay una lección aquí que aún no has entendido. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Pedro se quedaba en su jardín, observando el suelo vacío y soñando con el día en que, finalmente, sus flores se alzarían hacia el cielo, como un testimonio de perseverancia y fe. Pero los días pasaban, y las flores seguían sin aparecer. Pedro, que había comenzado con tanto entusiasmo, ahora se levantaba cada mañana con el corazón más pesado. Aunque seguía cuidando su jardín, su mirada ya no brillaba como antes. Se preguntaba si estaba fallando, si tal vez no era lo suficientemente bueno o si las semillas simplemente no estaban destinadas a crecer. Una tarde, mientras removía la tierra con manos cansadas, dejó caer la herramienta y suspiró profundamente. ¿De qué sirve todo esto?, murmuró para sí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las limpió, como si tuviera vergüenza de que hasta la tierra supiera de su dolor. Sentía que sus esfuerzos eran en vano, que sus sueños eran como aquellas semillas, enterrados, sin vida, olvidados bajo el peso del tiempo. Esa noche, Pedro se sentó en su pequeña mesa de madera, con un trozo de pan y un jarro de agua como cena. Miró por la ventana hacia su jardín, ahora envuelto en sombras. Susurró una oración, no muy distinta a las que tantas madres, padres y abuelos han hecho en momentos de lucha. Señor, ¿qué más debo hacer? Dame una señal, una respuesta, algo que me diga que vale la pena seguir intentándolo. En lo profundo de su alma, Pedro sintió que esa pregunta no era solo para su jardín, sino para su propia vida. ¿Acaso había algo equivocado en él? ¿Por qué los frutos que tanto anhelaba no llegaban? Una sensación de vacío comenzó a llenar su pecho, y en ese momento, el silencio fue su única respuesta. Pero, como muchas veces sucede en la vida, lo que Pedro no sabía era que la respuesta ya estaba en camino. A la mañana siguiente, mientras Pedro estaba inclinado sobre la tierra seca, escuchó pasos suaves acercándose. Levantó la vista y vio a un anciano, de cabello blanco como las nubes y un rostro lleno de arrugas que parecían guardar secretos de muchos años vividos. El hombre llevaba un bastón y caminaba con lentitud, pero había algo en su mirada que transmitía calma, como si él pudiera ver más allá de lo que los ojos de Pedro alcanzaban. «Buen día, joven», dijo el anciano con voz serena, mientras se detenía junto al jardín. «He pasado por aquí varias veces y siempre te veo trabajando. Pero dime, ¿por qué cultivas este jardín?» Pedro, algo sorprendido por la pregunta, dejó a un lado su herramienta y respondió, casi sin pensarlo: «Quiero ver flores, Señor. Quiero que este lugar esté lleno de colores y aromas. Sueño con un jardín tan hermoso que las personas lo recuerden para siempre». El anciano sonrió, y sus ojos brillaron con un destello de sabiduría. «Ah, las flores. Son hermosas, sin duda, pero dime,
¿crees que las flores son el verdadero propósito de este jardín? La pregunta golpeó a Pedro como un viento inesperado. Se quedó en silencio, confundido. Finalmente respondió: ¿cómo no? ¿Para qué más tendría un jardín si no es para llenarlo de flores? El anciano se sentó sobre una roca cercana y, con un tono que mezclaba dulzura y firmeza, dijo: las flores no son el objetivo, muchacho. Son el resultado de un proceso. Y para que ese proceso se complete, las semillas necesitan más que agua, sol y tierra. Necesitan propósito. Pedro frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Propósito?, preguntó, mientras el anciano asentía lentamente. Sí, propósito. Cada semilla lleva dentro de sí el potencial de convertirse en algo extraordinario, pero necesita saber por qué debe crecer. Si una semilla no siente que su existencia tiene un significado mayor, se quedará dormida, esperando un momento que tal vez nunca llegue. Las palabras del anciano se quedaron suspendidas en el aire, como una melodía que resonaba en el corazón de Pedro, aunque él aún no pudiera comprender su verdadero significado. Pedro miró al anciano con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Nunca antes había pensado en sus semillas de esa manera. Las había tratado como algo que simplemente debía crecer con suficiente cuidado, pero ahora, la idea de que ellas necesitaran un propósito lo llenaba de preguntas. ¿Cómo puede una semilla saber cuál es su propósito?, preguntó Pedro, inclinándose hacia el anciano, como si temiera que esa respuesta pudiera cambiarlo todo. El anciano sonrió con ternura y apoyó las manos sobre su bastón. El propósito no se encuentra en las palabras, Pedro, sino en lo que rodea a la semilla. Una semilla siente cuando hay amor, cuando hay fe, cuando alguien cree en su capacidad de florecer. Es como si un susurro divino le recordara su razón de existir. Pedro bajó la mirada, recordando todos los días en los que había trabajado en su jardín con frustración y dudas. Había regado las plantas, sí, pero ¿les había mostrado amor? ¿Había depositado en ellas esperanza, o solo impaciencia? Entonces, ¿he estado haciéndolo mal todo este tiempo?, preguntó, con un nudo formándose en su garganta. El anciano negó con la cabeza. No has fallado, joven. Solo has estado aprendiendo. A veces, Dios nos permite pasar por la incertidumbre para enseñarnos algo más profundo. Ahora sabes que no basta con regar, hay que hablar con ellas, transmitirles fe. Hay que mirar cada semilla no como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser. Pedro sintió que esas palabras lo atravesaban como una verdad que siempre había estado frente a él, pero que nunca había podido ver. Miró su jardín, lleno de tierra y plantas débiles, y por primera vez lo vio de otra manera, no como un lugar de fracaso, sino como un campo lleno de promesas. Esa misma noche, Pedro no podía dormir. Las palabras del anciano seguían resonando en su mente, y mientras miraba el techo de su humilde casa, su corazón comenzó a llenarse de algo nuevo, esperanza. Se levantó antes de que el sol despuntara, con el alma encendida por una determinación diferente. Caminó hacia el jardín, todavía cubierto por la bruma de la madrugada. Allí, bajo el cielo que comenzaba a teñirse de colores suaves, Pedro se arrodilló frente a las hileras de tierra. Cerró los ojos y, por primera vez, habló con las semillas. No sé si pueden escucharme, pero quiero que sepan que creo en ustedes. Sé que pueden florecer, que dentro de cada una de ustedes hay algo hermoso esperando salir. No importa cuánto tiempo tarde, yo estaré aquí, acompañándolas. Las palabras brotaban de su corazón como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Pedro empezó a compartir con las semillas sus sueños, sus temores, incluso sus alegrías y tristezas. Día tras día, hizo de esa conversación una rutina sagrada. Mientras regaba y cuidaba cada planta, les hablaba con un cariño que no sabía que tenía en su interior. Las personas del pueblo, al pasar por allí, lo miraban con extrañeza. Algunos incluso murmuraban entre risas. Ahí va Pedro, hablando con la tierra como si pudiera contestarle.
pero Pedro no se dejaba afectar. Había algo en ese acto de fe que lo llenaba de paz, como si cada palabra que dirigía a las semillas también estuviera sanando algo dentro de él. Había dejado de esperar resultados inmediatos, ahora su alegría estaba en el proceso, en el simple hecho de amar lo que hacía. Y aunque aún no lo sabía, ese amor empezaba a dar frutos, no solo en su jardín, sino también en su propio corazón. Con el paso de las semanas, Pedro notó algo asombroso. Las primeras hojas verdes empezaron a asomar entre la tierra. Al principio, eran pequeñas, casi invisibles, pero Pedro las vio. Había algo tan especial en esos primeros brotes, como si fueran señales de que su esfuerzo y amor finalmente estaban dando frutos. Cada vez que veía una nueva hoja, su corazón se llenaba de gratitud y admiración por las plantas que, en silencio, comenzaban a confiar en el proceso. Un día, al llegar al jardín, Pedro vio algo aún más extraordinario. Pequeños botones de colores comenzaron a formarse en las plantas, como si de repente todo tuviera sentido. No eran flores aún, pero Pedro sabía que era un paso importante. Dejó la regadera a un lado y se arrodilló junto a ellos, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Lo están haciendo, están creciendo», murmuró, como si las plantas pudieran escuchar su susurro. En ese momento, el anciano volvió a aparecer en el jardín. Pedro lo vio caminar lentamente hacia él, como si supiera que el momento exacto había llegado. «Veo que las semillas te están respondiendo», dijo el anciano, con una sonrisa que parecía cargar con la sabiduría de siglos. Pedro, con una mezcla de emoción y humildad, le mostró al anciano lo que había logrado. Las plantas, que antes parecían estancadas, ahora comenzaban a mostrar su verdadera belleza. «Gracias por enseñarme», dijo Pedro con voz temblorosa. «Ya no solo las estoy cuidando. Ahora sé que les estoy dando propósito. Y eso las ha hecho florecer». El anciano asintió, y con una mirada profunda le dijo: «Has aprendido lo más importante, Pedro. No es solo el cuidado lo que permite a las semillas crecer, sino el propósito que les das, el amor y la fe que pones en ellas. Cuando entiendes que hay un significado más grande detrás de cada cosa, todo comienza a cobrar vida». Pedro miró su jardín, ahora lleno de flores de colores vibrantes y fragancias que llenaban el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Su jardín ya no era solo un lugar donde plantaba semillas, era un reflejo de su propia transformación. Un lugar donde las flores, como él mismo, habían aprendido a crecer, a florecer, a pesar de las dificultades. El jardín de Pedro pronto se convirtió en el orgullo del pueblo. Los vecinos, que antes habían reído de él, comenzaron a acercarse, curiosos por ver cómo un simple jardín había transformado no solo su apariencia, sino el espíritu de Pedro. Las flores brillaban bajo el sol como si cada una estuviera agradecida por el esfuerzo y la fe que Pedro les había dado. Los colores, tan vibrantes y vivos, parecían contar una historia de perseverancia, amor y paciencia. Un día, una joven madre se acercó al jardín, con su hija pequeña en brazos. Miró las flores con admiración y luego fijó sus ojos en Pedro, que trabajaba con una sonrisa tranquila mientras regaba las plantas. «Pedro», dijo ella, con una mezcla de asombro y respeto, «¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que todo esto floreciera?». Pedro levantó la vista y la miró con una mirada que reflejaba no solo el esfuerzo, sino la paz que había encontrado en su corazón. No fue solo el cuidado, no fue solo el agua o el sol. Fue darles un propósito. Creí en ellas, en su capacidad para crecer, para ser hermosas. Les hablé, les conté mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, y ellas respondieron. La joven madre asintió, mirando las flores con una nueva comprensión. No solo veía el jardín como un lugar de belleza, sino como un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se pone fe y propósito en algo o alguien. El pueblo comenzó a visitar el jardín de Pedro más y más, buscando no solo ver las flores, sino escuchar su historia. Y así, de boca en boca, la lección de Pedro se extendió más allá del pequeño vilarejo.
La gente empezó a comprender que el verdadero secreto de la vida no radica solo en los resultados visibles, sino en el proceso profundo que precede a esos frutos. Pedro había aprendido algo invaluable: el éxito no es solo el fin, sino el viaje que nos lleva allí. Y a medida que compartía su experiencia, las personas no solo miraban su jardín, sino que miraban dentro de sí mismas, preguntándose: ¿qué propósito le estoy dando a mi vida? ¿Estoy dejando que las adversidades me arrodillen, o las estoy usando para crecer, para florecer? Pedro vio, con el corazón lleno de humildad, cómo su jardín no solo había cambiado su vida, sino que estaba tocando las vidas de otros, inspirándolos a encontrar su propósito y florecer en medio de las dificultades. Y entendió, al fin, que cada flor que nacía en su jardín era un reflejo de su propia transformación. A medida que el tiempo seguía su curso, el jardín de Pedro se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada flor que brotaba, cada pétalo que se abría al sol, era una manifestación de lo que se podía lograr cuando se sembraba amor, paciencia y fe. Pedro, sin saberlo, estaba enseñando al pueblo algo mucho más grande que el cuidado de plantas: les estaba mostrando el poder transformador del propósito. Las mujeres del pueblo, al igual que las madres, comenzaron a reunirse a menudo en su jardín. Algunas llevaban a sus hijos, otras, a sus abuelas, buscando no solo ver la belleza de las flores, sino aprender el secreto detrás de ese esplendor. Pedro, con una sonrisa humilde, les compartía su historia, sin pretensiones, sin orgullo, solo con la sinceridad de quien ha vivido el proceso y ha entendido que todo lo que realmente importa es el propósito que guía cada paso. Un día, mientras estaba trabajando entre sus plantas, una mujer mayor se acercó a Pedro con su bastón en la mano. La mirada de esa mujer reflejaba la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Se sentó junto a él en la pequeña banca del jardín y le habló con voz suave pero profunda. «Pedro», dijo, mirando las flores, «veo lo que has hecho aquí. Pero lo que más me impresiona no son las flores, ni siquiera el jardín. Lo que me toca el alma es cómo has aprendido a florecer tú mismo. A través de tu fe, has creado algo hermoso, no solo para ti, sino para todos los que ven tu jardín. Tú has encontrado tu propósito, y ahora las flores también lo han hecho». Pedro, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, asintió. Era cierto, ya no se trataba solo de las flores o de su jardín. Se trataba de cómo, a través de su proceso, él mismo había aprendido a dar lo mejor de sí, a descubrir su propósito en medio de las dificultades, a creer que siempre había algo más allá de lo visible. «Yo solo hice lo que sentí en el corazón», respondió Pedro, con humildad. Las flores, al igual que nosotros, necesitan creer que tienen un propósito. Cuando descubrimos eso, todo florece. La mujer mayor lo miró con ojos llenos de comprensión. Y fue entonces cuando Pedro entendió, con absoluta claridad, que el jardín no solo estaba allí para él. Había sido una lección compartida, un ejemplo para todos. En cada paso que daba, en cada acción que realizaba con fe y propósito, estaba sembrando una semilla en los corazones de aquellos que lo rodeaban. El pueblo entero había aprendido, sin saberlo al principio, que todos cargamos dentro de nosotros el potencial para florecer. Que las dificultades, lejos de ser obstáculos insuperables, eran parte del proceso. Y, al igual que las semillas que Pedro había cuidado, cada persona tenía que encontrar su propósito para ver lo que realmente era capaz de lograr. Así, en ese pequeño jardín, Pedro no solo cultivaba flores. Estaba cultivando una comunidad, un espíritu colectivo de esperanza y fe en el futuro. El jardín de Pedro, ahora floreciente y lleno de vida, seguía siendo un lugar de encuentro y reflexión para todos los que deseaban ver más allá de lo superficial. Ya no era solo un rincón de belleza natural, sino un espacio de transformación personal. La gente comenzaba a entender que, al igual que las flores que Pedro había cultivado con tanto cuidado, ellos también podían florecer, a pesar de las adversidades que la vida les había presentado. Una tarde, mientras Pedro descansaba bajo la sombra de un árbol cercano, un joven llegó al jardín. Se acercó con cautela, como si no supiera si debía entrar o no.
Pedro, al verlo, lo saludó con su siempre cálido y sereno saludo. «Bienvenido, amigo mío», dijo Pedro, levantándose lentamente para mirarlo a los ojos. El joven, algo inseguro, le confesó que se sentía perdido, que su vida no tenía rumbo y que, a pesar de todo su esfuerzo, las cosas no mejoraban. Pedro, sin juzgarlo, le pidió que lo acompañara a caminar por el jardín. Mientras caminaban entre las flores, Pedro comenzó a hablarle, con voz suave, pero profunda, sobre las lecciones que había aprendido en su propio proceso de crecimiento. «Entiendo cómo te sientes», dijo Pedro. «Yo también he estado allí. Pensaba que todo lo que hacía era en vano, que no importaba cuánto regara las semillas, las flores nunca llegarían. Pero un día, un anciano sabio me mostró que todo tiene su tiempo y su propósito. Lo que importa no es solo lo que ves en el exterior, sino lo que está pasando dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón». El joven lo miró con atención, tratando de comprender el significado de sus palabras. «Las flores que ves aquí no nacieron de la noche a la mañana», continuó Pedro. «Pasaron por tormentas, por días de sequía, por momentos de oscuridad. Pero todo ese proceso formó parte de su florecer. Y lo mismo pasa contigo. Cada paso, cada desafío, cada lágrima, es una parte del proceso que te llevará a ser quien realmente eres». El joven, con los ojos llenos de emoción, asintió lentamente. De repente, algo en su interior comenzó a despertar. No sabía cuándo, ni cómo, pero algo dentro de él empezaba a comprender que la adversidad no era el final de su historia. Podía, como las flores, encontrar su propósito y crecer, sin importar las dificultades. Pedro lo miró y sonrió, reconociendo ese cambio sutil pero profundo en el joven. «Recuerda siempre esto», dijo Pedro, tocándole suavemente el hombro. «Lo que importa no es cuánto tiempo lleves en el camino ni cuántos obstáculos enfrentes. Lo importante es que, al igual que la semilla, siempre tengas fe en tu propósito. Cuando crees en ti mismo, aunque no veas los resultados de inmediato, las flores eventualmente florecerán». El joven agradeció a Pedro por esas palabras, que le daban esperanza y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirar hacia el futuro con un poco más de confianza. Pedro, al verlo irse, comprendió que el verdadero florecer no solo era el de su jardín, sino el de cada corazón que tocaba. Cada vida que pasaba por su jardín, cada persona que se sentía inspirada por su historia, estaba dando un paso hacia su propio florecimiento. Y así, Pedro seguía cultivando no solo flores, sino almas. Porque había entendido, con el corazón lleno de gratitud, que cada flor que nacía en su jardín era un reflejo de la esperanza que nunca se debe perder, de la fe que se debe mantener viva, y de la creencia en que siempre podemos florecer, sin importar las adversidades. Con el paso del tiempo, el jardín de Pedro no solo seguía siendo un lugar de belleza, sino un refugio de reflexión profunda para quienes lo visitaban. Los corazones que se acercaban a él no salían igual. Aquellas almas que llegaban pesadas, sin rumbo, comenzaban a sentirse ligeras, como si algo profundo en su interior hubiera sido tocado. Pedro había dejado de ser solo el jardinero de un espacio físico, ahora era un sembrador de esperanza, un cultivador de sueños. El pueblo entero, que alguna vez había mirado las dificultades de la vida como una carga pesada, comenzó a mirar las adversidades con otros ojos. Se dieron cuenta de que no estaban solas en sus luchas. Todos enfrentaban tormentas, todos pasaban por sequías emocionales, pero lo que realmente importaba no era cuánto tiempo duraba la oscuridad, sino que tan fuerte era la fe que mantenían. Y cuánta paciencia se tenían para esperar su propio proceso de florecer. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Pedro se encontraba una vez más sentado en su jardín. Esta vez, no estaba solo. La mujer mayor que siempre lo había acompañado, la que había compartido con él tantas sabias palabras, se encontraba a su lado, observando las flores que aún brillaban con el último resplandor del día. «Pedro», le dijo suavemente, «has creado algo más grande que un jardín. Has sembrado esperanza,
fe y propósito en todos los que han cruzado por tu camino. Y ahora, mira, tu jardín es solo una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en los corazones de las personas. Las flores no solo están aquí, están floreciendo dentro de cada uno de nosotros. Pedro la miró con gratitud y humildad. En su interior sentía que todo había valido la pena, las horas dedicadas a cuidar cada planta, los días de frustración, las noches de duda. Todo lo que había hecho no solo había creado flores, había creado un cambio profundo en su comunidad. Es cierto, respondió Pedro. Este jardín no es solo mío. Es de todos los que han creído en la belleza del proceso. Cada uno que ha visto una flor aquí ha aprendido a ver también el potencial que lleva dentro, incluso cuando todo parece difícil, incluso cuando no hay señales de crecimiento. La fe y el propósito son los que nos hacen seguir adelante, sin rendirnos. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo las últimas luces del sol reflejaban las flores que ahora llenaban el jardín. Las flores no solo eran hermosas a la vista, sino que ahora representaban algo más grande. Eran el reflejo de un pueblo que había aprendido a creer en sí mismo, a confiar en su proceso, a entender que todo florecer, aunque tarde, siempre llega cuando uno cree en su propósito y nunca pierde la fe. Pedro comprendió, con una paz inmensa en su corazón, que el verdadero mensaje de su jardín no era sobre las flores en sí, sino sobre lo que éstas representaban, la capacidad de florecer en medio de la dificultad. De descubrir que, al igual que una semilla, todos tenemos dentro de nosotros el potencial para superar las adversidades y lograr lo que parece imposible. La vida, como el jardín de Pedro, es un proceso. Es el caminar entre la oscuridad y la luz, entre la sequía y la lluvia. Pero cuando encontramos nuestro propósito, cuando sabemos por qué seguimos adelante, las flores, tarde o temprano, florecen. Y cuando lo hacen, su belleza es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nunca dejamos de creer. Queridos amigos, así como las flores que florecieron en el jardín de Pedro, ustedes también llevan dentro de sí el potencial para transformar sus vidas, sin importar las dificultades que puedan estar enfrentando. ¿Qué están esperando para dar el primer paso hacia su propósito? No importa cuán difícil sea el camino, lo importante es creer que tienen la capacidad de florecer. Si esta historia tocó su corazón, compártanla con aquellos que aman, para que todos puedan encontrar su propia fuerza. Suscríbanse a nuestro canal para más historias de fe, esperanza y superación, y cuéntenos, ¿cuál es su semilla? ¿Cuál es su propósito? Juntos, vamos a florecer.